6:40, señor ministro Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Ministro, gracias por atendernos. ¿Cómo se va a desarrollar el acuerdo alcanzado el pasado sábado con los alcaldes de la Costa Caribe, con los generadores de energía, con los comercializadores, para que se concrete lo que están pidiendo a gritos cerca de 10 millones de usuarios en la Costa Caribe, es que bajen las tarifas de la luz? Bueno, es muy importante aclarar varias cosas. Lo primero es que este es un problema estructural que no tiene una única solución. Debemos articular varias soluciones y este acuerdo del sábado en Barranquilla hace parte de una de las soluciones, de una de las componentes de la tarifa de energía que estamos involucrando para ir normalizando y ajustando todo el componente y todo el régimen tarifario, especialmente del Caribe. Ya el mes pasado, en segundo lugar, para contarle al país, logramos una pequeña reducción que no es aún significativa, pero que va sumando a todo este proceso de normalización de las tarifas del 4% en acuerdo con las comercializadoras. Y este acuerdo que logramos el sábado con las generadoras especialmente, tiene que darnos otro porcentaje de reducción debido a la modificación que hemos hecho en los indexadores. Recuerden ustedes que producto de las consecuencias del COVID, del incremento inflacionario, tuvimos también un fenómeno de incremento en tarifas debido a los indexadores económicos que se aplican sobre las tarifas de energía. Hemos hecho unas modificaciones, una revisión regulatoria y ese cambio de indexadores para tener uno que se ajuste efectivamente a las volatilidades que podemos tener. Hoy nos da un margen que estamos hoy ya convirtiendo en una renegociación de contratos. Esa es la medida que acordamos el sábado. Hay una participación de alcaldes, de gobernadores, porque ahí también hay otra parte importante para la reducción. ¿Y cómo lo venimos garantizando? Ayer ya tuvimos una reunión, hoy tendremos otra reunión y las renegociaciones ya están en curso y esperamos ya durante esta semana tener la noticia de qué reducciones se pueden lograr con esas renegociaciones de contratos. ¿En qué sentido se avanza en esas renegociaciones de contratos, ministro? Porque escuchaba a la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, el fin de semana señalando que en la ecuación también debía estar presente la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso quisiera saber cómo se avanza. Sé que es un tema muy técnico, pero tratamos de entregarlo lo menos difícil posible a la gente. ¿Cómo se adelanta una renegociación que busca bajar los precios de la luz para los usuarios? Hay dos maneras de comprar y vender energía en el mercado que tenemos. Uno es a través de contratos, una empresa que produce energía y se la vende a la que la entrega a los usuarios. Eso es un mecanismo de contratos. El otro mecanismo es acudiendo a la bolsa de energía, en donde yo compro allí la energía. Este mecanismo de renegociación aplica para los contratos firmados entre las productoras y las que entregan la energía. ¿Cómo aplica la renegociación? Pues como es un contrato, tenía unos términos establecidos de acuerdo a las condiciones económicas del momento en el que se firmó. Hoy, como estamos teniendo una modificación en los indexadores, hemos tenido unas variaciones económicas, hemos logrado una regulación para que esos contratos puedan ser renegociados entre las partes, siendo un contrato privado entre dos empresas. Y lo que hacemos desde Gobierno Nacional pues ha sido producir la regulación para que eso sea posible y garantizar el acompañamiento tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio como la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría para que todas las partes tengan garantías de que es una renegociación que blinda a las partes, que no hay ningún problema en esa renegociación y que eso se traslade efectivamente a los usuarios. Sí, y a propósito de blindaje, ministro, nos decía aquí en estos micrófonos el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, que lo más importante de todo es que el gobierno finalmente asuma la opción tarifaria como se comprometió, que era un salvavidas que se dio en la pandemia, y que el gobierno del presidente Gustavo Petro dijo que iba a desembolsar 5 billones de pesos, de los cuales 2.7 billones eran para la costa. ¿En qué va eso, ministro? ¿Y por qué no se ha desembolsado esa plata que, según los conocedores del sistema y del sector energético, es lo que serviría realmente para solucionar todo este problema, más allá de los contratos que se están renegociando? Eso es seguramente, creo, Paola, recordar la opción tarifaria, ministro. Correcto. Sí, entonces, algunas aclaraciones. Primero, el origen de la opción tarifaria. A la gente la dejaron endeudada en el COVID, no le cobraron la tarifa plena, y ese déficit que quedó ahí se fue acumulando y llegó a cerca de 5 billones.
no se le dijo a la gente que se le iba a cobrar, no hubo acuerdos de pago, sino fue casi que de manera unilateral, y eso generó que cuando recibimos el sector teníamos una deuda, incluso como la que hemos dicho, otra deuda escondida, en donde el sector tenía una deuda de 5 billones de pesos. Desarrollamos en un inicio un mecanismo para que esa recuperación no fuera abrupta, y ahí, producto de esa recuperación, cerca de 1 billón de pesos se logró recuperar. Desde el gobierno nacional, lo que hemos dicho, el compromiso del presidente es asumir los 2.7 billones que corresponden a estratos 1, 2 y 3, que no son únicamente de la costa, sino que son de todo el país. Mayoritariamente estos usuarios están en la costa. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Ya hemos desembolsado los recursos. Nosotros presentamos una ruta para el tema de opción tarifaria el 7 de mayo, en donde se acordó con las empresas ese mecanismo. El primer paso de ese mecanismo es que a través de la banca pública Findeter se obtienen unos créditos que ya están desembolsados, especialmente Aire y Afinia ya tienen desembolsados estos recursos. Falta Afinia porque la deuda de Afinia ha sido mayor, y con esos recursos que se desembolsan, el acuerdo que tenemos es que vamos trasladando ese alivio a los usuarios. El siguiente paso... Sí, el siguiente paso es que Findeter, que entregó los créditos, entonces ¿quién le paga a Findeter? Para asumir la deuda de Findeter como una deuda pública, estamos preparando una ley al Congreso que habilite especialmente Hacienda para que pueda asumir esa deuda que tendría en sus manos Findeter. Ese es el procedimiento. ¿Esa deuda de cuánto sería, ministro? 2.7 billones. ¿Y tiene que pasar por el Congreso? Para que asuma el Estado esos recursos, necesitamos el habilitante jurídico. Claro. ¿Y la van a presentar en esta legislatura? Sí, ya la tenemos lista. Sí, eso es una noticia muy importante, porque de eso depende el desembolso, el hecho de que Hacienda suma 2.7 billones de pesos de esa deuda. Vanessa, en Barranquilla. Sí, ministro, al margen de todas estas gestiones que ustedes están haciendo, hay una situación en el mercado, y es que sigue subiendo día a día el precio de la energía en bolsa, el del kilovatio por unidad. Estábamos a inicios de julio en cerca de 120 pesos por cada unidad, y estamos hablando de que en estos momentos está en 544 pesos y se proyecta que en los próximos días alcance los 616 pesos. Estamos hablando de valores casi que solo vistos en periodos de fenómeno del Niño. ¿Qué es lo que está pasando que está llevando a que incremente tanto este valor? Bueno, ahí están ocurriendo dos cosas. La primera de ellas es que la niña no ha entrado como se pensó en su momento. Incluso esto habla de la variabilidad climática que incluso ocurrió con el fenómeno del Niño. Ustedes saben todos los modelamientos que tuvimos que hacer casi que semanales debido a las condiciones climáticas y la variabilidad y la intensidad de estos fenómenos. Hoy lo que tenemos es que se había enunciado la posibilidad de que el fenómeno de la niña fuera un fenómeno de la niña fuerte, que fuera pronto, que se adelantara, pero lo que nos hemos encontrado es que, ustedes lo han visto el día de ayer, por ejemplo, en Bogotá, un sol radiante, y así hemos estado en la mayor parte del país, con lo cual no hemos tenido las lluvias esperadas, y la recuperación de los embalses pues se ve afectada. Eso aumenta el nivel de riesgo y la percepción que tienen algunos agentes, con lo cual trasladan esa percepción de riesgo con las reglas del mercado que habían sido construidas a la bolsa, en esos dos mecanismos que les he contado que sirven para comprar y vender energía. Pero por otra parte, a partir de este mes, nosotros, producto de las medidas que habíamos tomado para el fenómeno del Niño, teníamos restricción de venta de energía a Ecuador únicamente con térmicas. Este mes hemos estado vendiendo también con hidráulicas, y entonces eso ha hecho que tengamos unas reducciones también en nuestros embalses, y eso ha venido desde el análisis que hemos hecho fluctuando en la bolsa. Producto de esa situación, sacamos a comentarios, hoy debe salir a comentarios nuevamente la resolución en la que limitamos venta de energía a Ecuador únicamente con energía térmica, con el fin de recuperar rápidamente nuestros embalses, prepararnos al siguiente fenómeno del Niño y garantizar que la bolsa no tenga esta fluctuación hacia arriba como se está presentando. Ministro, en este escenario, creo entenderle que los pronósticos del estado del tiempo muestran que el fenómeno de la niña no va a ser tan intenso como estaba previsto, es decir, que las lluvias no van a ser tan fuertes, y eso nos pondría en alerta frente a la posibilidad de que se necesite un ahorro adicional de luz y de agua en Colombia.
No, primero no estamos diciendo que no va a ser tan intenso, lo que estamos diciendo es que el periodo de neutralidad para entrar al fenómeno de la Niña se puede estar prolongando. Entonces estamos en un periodo de tránsito a fenómeno de la Niña. Lo que se había considerado en su momento, de acuerdo a lo que nos había presentado el IDEAM, es que iba a ser más adelantado, es decir, íbamos a tener lluvias antes. Y lo que estamos diciendo es que igual en cualquier escenario estamos en una política de uso eficiente del agua, de uso eficiente de la energía. Las medidas se están adoptando y precisamente estas que estamos tomando en este momento son para garantizar, como fue en el fenómeno del Niño anterior, el abastecimiento necesario del país. Hace parte de las medidas que estamos tomando, pero no se pone en riesgo el abastecimiento del país, pero evidentemente debemos ir monitoreando, debemos ir tomando las medidas para que todas las condiciones estén listas. Ministro, le cambio un poquito de tema, pero para seguir hablando de toda esta situación energética de Colombia, y ahora le quiero preguntar sobre las preocupaciones respecto al gas. Hay algunos cálculos que dicen que ya en el 2025 tendríamos un déficit del 7, del 8, Ecopetrol ya habla de cifras del 11, del 12% para el próximo año. Y usted la semana pasada dijo que importar gas de Venezuela, pues en este momento era prácticamente imposible, técnicamente, financieramente y también por razones políticas. En estos días, después de que usted hizo ese pronunciamiento, ¿ha podido trazar alguna nueva estrategia? Si no es Venezuela, ¿de dónde traeríamos ese gas? Bueno, varias aclaraciones al respecto. Primero, pues nosotros venimos ya en un plan de abastecimiento de tiempo atrás. Ese plan de abastecimiento lo presentamos en el informe de recursos y reservas de hidrocarburos. Allí presentamos unas medidas y justamente un plan de abastecimiento específicamente de gas, en donde una de las medidas ha sido la constitución de un comité interinstitucional para revisar todas las alternativas que podemos desarrollar para darle al país la garantía del abastecimiento de gas especialmente. En segundo lugar, esos estudios pues son propios estudios del Estado, del gobierno. Nosotros siempre tenemos la responsabilidad de hacer el balance entre oferta y demanda. Y cuando encontramos que hay un desbalance, así como ocurre en energía, pues tenemos que tomar las medidas. Y esas medidas son las que están en el plan de abastecimiento de gas. ¿Qué medidas hemos tomado hasta el momento, que vienen desde el año pasado? Una ha sido una resolución para garantizar que podamos usar infraestructura existente con el fin de explotar más gas del que está en Piedemonte Llanero. Y ese mecanismo es a través del uso de infraestructura existente. Es una medida que se llama oleoductos multifásicos, con el cual pues yo puedo utilizar esa infraestructura existente para sacar el gas. Tenemos entonces dos escenarios para buscar el gas necesario que cubra esos posibles déficits y el balance que necesitamos garantizar: el que está en tierra y el offshore. En tierra, esta es una de las medidas, y offshore hemos habilitado también una medida para que podamos usar volúmenes del gas que ya hemos estado confirmando en los hallazgos offshore. Se puede adelantar el uso de algunos de esos volúmenes de tal manera que tengamos cubierto el consumo nacional y garanticemos pues el abastecimiento. Y además de eso, pues está en curso toda una estrategia de exploración con el fin de que el abastecimiento de gas pues esté garantizado. Sí, pero ministro, de acuerdo con diferentes indicadores, de acuerdo con estudios de Naturgas, no sé si el gobierno tiene los mismos estudios. El año entrante, en el 2025, tendríamos un déficit de gas y necesitaríamos aumentar la importación de gas. ¿Ustedes tienen los mismos indicadores, las mismas proyecciones? Claro, nosotros compartimos y nos reunimos permanentemente con Naturgas. Sí. De hecho, parte de esas cifras son las que nosotros hemos suministrado, las que entregamos públicamente. Claro. Ellos, Naturgas, hacen parte del comité interinstitucional y hay que recordar que nosotros ya importamos gas. Desde el 2016 importamos importantes volúmenes de gas desde la regasificadora del Caribe. Entonces, parte también de las soluciones es mejorar la infraestructura de importación y garantizar que tengamos algo que en este sector y en ingeniería es muy importante, que se llama confiabilidad. Y confiabilidad es tener diferentes fuentes disponibles en caso de cualquier emergencia o en el caso de necesitar competir con las diferentes fuentes. En el caso del gasoducto con Venezuela, sí, recordar que el gasoducto con Venezuela pues es parte de un contrato firmado en el 2007
que es un contrato vigente hasta el momento, pero que técnicamente hoy, y lo hemos dicho y fue lo que dije en el debate, el tubo está averiado y técnicamente hoy es imposible importar gas por el gasoducto porque precisamente las decisiones del pasado llevaron a que toda esa infraestructura se perdiera. Parte de las negociaciones y los acuerdos y las revisiones jurídicas, técnicas que está desarrollando, que ha venido desarrollando Ecopetrol, es ver si se puede recuperar ese tubo, si no se puede recuperar, cuáles son las inversiones necesarias, cuáles son las responsabilidades de parte y parte, pero esa es una de las fuentes y nosotros venimos trabajando en estas otras fuentes para garantizar que tengamos todo el abastecimiento cubierto. Pero es decir, si no se importa de Venezuela porque el gasoducto no funciona, pero además porque Venezuela, pues no es un secreto para nadie, está en una profunda crisis política, ¿de dónde vamos a traer el gas que se necesita para cumplir con la demanda interna, ministro, el año entrante? Ya le he mencionado 3 de las fuentes. Una, Piedemonte Llanero, donde tenemos una exploración en curso, un oleoducto multifásico que ya hemos habilitado. Para decirlo de otra manera más sencilla, algunas veces el problema no es que no tengamos gas, el problema es que no tenemos cómo transportarlo o volverlo comercial. Esta medida para el gas en el Piedemonte lo que nos ayuda es a sacar ese gas y poner una solución logística que permita usar esos volúmenes de gas, con lo cual esperamos cubrir el desbalance que tendríamos posiblemente el siguiente año. Y las medidas que estamos tomando... Ministro, qué pena lo interrumpo. En este momento el gobierno no tiene previsto hacer importaciones de gas el próximo año para consumo residencial, que al final esa era como la alerta que estaban haciendo desde los gremios, sobre todo Naturgas. Vamos a tener que empezar a importar después de 40 años, 45 años. Gas nunca ha estado en nuestros planes. Nunca ha estado en nuestros planes, incluso porque el mayor énfasis en lo que estamos haciendo es la transición energética. Y lo que necesitamos es sustituir en algunos usos el gas, especialmente en la industria, en el comercio, especialmente incluso empezando por Ecopetrol. El plan de inversiones que tiene Ecopetrol para pasar parte de sus operaciones a energías renovables, energías limpias, es para precisamente sustituir operaciones que el mismo Ecopetrol hace con gas, que hacen otras empresas, industrias, porque los mayores volúmenes pues también están allí. Así que combinando estas fuentes que venimos identificando con transición energética, sustitución de usos, estamos trabajando. Ayer tuvimos una reunión con Planeación Nacional y la ministra de Transporte hablando del plan de transición para los vehículos. Todas esas medidas entonces nos ayudan a ir balanceando las cargas, tanto en la oferta como en la demanda, con el fin de garantizar que no tengamos ningún problema de abastecimiento en los próximos años en Colombia. Claro, pero ministro, si estábamos pensando en importar gas, de hecho lo había dicho el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y estamos hablando con usted del gasoducto que trae el gas desde Venezuela. Que no se puede hacer es otra cosa, pero evidentemente sí había un plan hasta este momento que usted nos dice que ya no está en los planes importar gas para suplir la demanda interna. No, vamos a aclarar parte por parte. Primero, el gasoducto existe hace mucho tiempo. Hay un contrato vigente, un contrato entre Ecopetrol y PDVSA. Las partes están revisando los componentes financieros, técnicos y jurídicos para ver las posibilidades de que ese gasoducto, que lamentablemente, insisto, por decisiones del pasado se perdió. Segundo, importamos gas desde el 2016 a través de la infraestructura de regasificación que hay en el Caribe. Entonces no es que se vaya a importar gas, el país ha venido importando gas. Lo que nosotros buscamos es mantener el abastecimiento básico con la producción nacional, que es parte del objetivo. Y tercero, nosotros no hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos precisamente tomando estas medidas. Así como en el caso de la energía, cuando uno hace los balances, pues esos balances sirven es para tomar medidas, ajustar política pública y garantizar que esos desbalances no se produzcan efectivamente. Ministro, pero vea, toda esta escasez de gas desde el año entrante, toda esta necesidad de tener que importarlo de otro lado, todo el golpe que va a tener esto, pues sobre el bolsillo de las empresas, pero también sobre el bolsillo de los hogares colombianos, porque una vez más las tarifas de luz, la energía en el país en un 30% se genera con gas natural. Todo esto no los lleva a ustedes a replantearse esta política de no dar más contratos de exploración y también la política de no hacer fracking en el país, que también serviría para encontrar más gas.
¿No es hora de mirarse y replantearse esto ante la escasez tan tremenda que vamos a tener desde el año entrante? No, porque, insisto, no es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año. Entonces no es cierta esa afirmación. No hay ninguna crisis energética, no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento. Lo que hemos hecho es revisar las cifras, identificar qué balances debemos cubrir y tomar las medidas. En este momento no tenemos un problema de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios. E incluso en ese escenario, los últimos que tendrían un costo adicional son los usuarios básicos fundamentales, que es el usuario de gas domiciliario. Ese es el primero que se cubre en el abastecimiento básico del país. Así que no estamos frente a una crisis de gas, no estamos frente a una crisis de abastecimiento. Las medidas que estamos tomando son las medidas típicas del planeamiento energético, donde tú haces un balance entre oferta y demanda, y de acuerdo a lo que encuentres ahí, debes tomar las medidas. Y las que estamos tomando buscan cubrir esos posibles desbalances que pudiéramos tener en 2025, 2026. En segundo lugar, en el debate de la semana pasada yo presentaba algunas cifras, precisamente de lo que ocurre con la exploración en Colombia. Nosotros tenemos 18 millones de hectáreas entregadas para exploración y explotación de hidrocarburos. Y de esas 16 millones de hectáreas son para exploración. Y lo que estamos buscando es que esa exploración se desarrolle, porque hay áreas concedidas suficientes, más de 300 contratos, y parte de nuestra política ha sido hacer un proceso de eficiencia en la exploración. Porque lo que encontramos en muchos casos es que habían partes de estos contratos 10 años, 8 años sin actividad exploratoria. Producto de esa medida en donde estamos ajustando tuercas, en donde estamos buscando que se desarrolle la exploración, es que durante el último año hemos tenido más hallazgos que en los años anteriores. A la fecha ya tenemos 17 hallazgos, precisamente con esa actividad exploratoria. Entonces, tener más contratos no indica directamente que vamos a tener más hallazgos. Esto es un proceso técnico que requiere otras medidas, y lo que estamos haciendo es aumentar la exploración. La política exploratoria se mantiene. Pero sin nuevos contratos. Con los contratos vigentes ya les he dado una cifra de 16 millones de hectáreas concedidas. Sí, obviamente con la decisión política del presidente Gustavo Petro de no conceder nuevas licencias de exploración y explotación, sino potenciando las que existen. Ministro, quiero hacerle una última pregunta, precisamente hablando de política, de esa eterna puja entre lo técnico y lo político. Le quiero preguntar por la determinación que al final tomó el presidente Petro de no autorizar un negocio muy importante que tenía prácticamente listo Ecopetrol, autorizado por su junta directiva, para la adquisición de unos activos de la Oxy, de la multinacional Occidental Petroleum Company en Estados Unidos, relacionados con fracking, que le daban una ventaja en materia financiera muy importante a Ecopetrol, y que al final, por decisión del presidente de la República, que no es parte de la junta directiva, se echaron para atrás, se cayeron. El gobierno nacional, ¿cómo pretende restablecer esos recursos que iban a ingresar a Ecopetrol y que se caen por cuenta de esta decisión presidencial? Bueno, habría que muchas cosas que decir al respecto. Primero, nuestro objetivo es que Ecopetrol se convierta en la empresa líder de la transición energética. Y hay un negocio desarrollándose en el mundo, que es el negocio de la transición energética de las energías renovables, que precisamente el objetivo mundial y el objetivo de la humanidad es abandonar los combustibles fósiles. El tiempo que tenemos se restringe. Aquí estamos hablando de la vida de la humanidad y de cómo cada una de estas decisiones puede extender o reducir el tiempo de la humanidad. Y las inversiones que se están haciendo a nivel global, incluso las grandes petroleras del mundo hoy vienen aumentando sus inversiones en energía limpia, en energías renovables. Entonces, ¿de dónde esperamos recuperar? Pues del gran negocio que se abre en el mundo con las energías renovables, con la visión que tenemos de que Colombia se convierta en un país exportador de energía renovable, de hidrógeno, con el proceso de reindustrialización que estamos viendo, y de esa manera, en este proceso que se llama transición, logremos ir encontrando las posibilidades económicas, financieras, técnicas.
Ahora, en segundo lugar, yo no tengo claridad si esa ya había sido una decisión de la Junta Directiva. No, yo no participo en la Junta, entonces no tengo información en detalle si había sido una decisión de la Junta Directiva o no era una decisión de la Junta Directiva. Lo que sí creo es que incluso en varios de los debates nos han dicho, ¿y cómo es posible que ustedes no desarrollen fracking en Colombia pero lo hagan en otras partes? Yo creo que hace parte de una línea de coherencia en donde precisamente nuestra posición frente a lo que está ocurriendo en el mundo es que no podemos seguir ampliando esa frontera extractiva por más negocios que eso implique, porque lo que estamos hablando es de la posibilidad de que la humanidad extienda su vida en este terreno o de la posibilidad de que pongamos al servicio de la humanidad incluso una industria tan importante como Ecopetrol, y eso tiene que ver incluso con lo que les mencionaba hace un momento, pasar sus operaciones a energías renovables, hacer más inversiones en energía renovable, nos va a ayudar incluso al plan de abastecimiento de gas, así que pues yo creo que hace parte de una línea coherente de lo que ha llegado a hacer este gobierno. Pero, ministro, en ese contexto de la coherencia de lo que piensa el gobierno, ¿estarían evaluando también abandonar los actuales negocios que tiene Ecopetrol en fracking ya en firme en Estados Unidos? Porque hoy Ecopetrol recibe dividendos importantes de negocios de fracking fuera de Colombia. Bueno, como les insisto, yo no hago parte de la Junta Directiva de Ecopetrol y mal haría yo en opinar sobre las decisiones que son decisiones empresariales de la empresa y que le corresponderían al presidente señalar. Es Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchos temas interesantes sobre la mesa, el tema de las tarifas de la luz, el tema de la situación de la falta de suficiente gas disponible eventualmente en el 25 y en el 26, y esta determinación que ha generado mucho ruido de echar para atrás por decisión presidencial un negocio importante con el fracking por parte de Ecopetrol en Estados Unidos. Ministro, muchas gracias, que tenga un feliz día. Muchísimas gracias, un saludo para todas, para todos. Estás escuchando Blue Radio.